Hoy es un día, ¿verdad?, de regocijo en el cual nosotros, sí, como Patricia decía en la apertura, honramos a nuestros padres terrenales, independientemente de cómo hayan sido o no. Tenemos que honrarlo porque es un mandamiento con promesa. Lo honramos y lo bendecimos. Yo bendigo y honro al mío donde está. Y cada uno de nosotros nos corresponde hacerlo, porque la honra es una siembra y cosecha. Hoy tú honras y mañana tú serás honrado. Así que nos corresponde, pero sobre todo a nosotros nos place honrar a los padres de Oasis, porque verdaderamente son ejemplos de lo que es la paternidad. Han sido modelo, y el que no lo es, pues sí lo es por fe y va a encajar en lo que Dios ha dicho. Entonces, por lo general, nosotros ante la noticia de un hijo, nosotros nos alegramos, y sobre todo si es el primogénito, ¿verdad que sí? Y a muchos de nosotros nos pasa que nos preocupa cuando nos van a decir, vamos a ser padres. Hoy en día hay muchas formas de decirlo, hacen mucha dinámica, hacen mucha sorpresa de cómo van a anunciar el nacimiento de un hijo. Y cuando tú estás esperando un largo tiempo para que Dios bendiga tu vientre, aún el regocijo es mayor. Y cuando nos dan esta noticia, nuestro corazón se regocija, nos entra una incertidumbre, un temor, una alegría. Son varios sentimientos encontrados al mismo tiempo. Pero muy raras veces nosotros nos detenemos a decir, Señor, ¿qué voy a hacer con esta bendición? ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos si tenemos una situación económica, ¿cómo lo voy a mantener? Las madres solemos decir, ay Padre, que sea sano. No me importa el sexo que tú me envíes, pero que sea sano. Papá se determina en que sea un varoncito como yo, y le pondré mi nombre, le pondré el nombre del abuelo, y así. Pero buscar la dirección de Dios, por lo menos en mi caso no pasó. Me enfoqué mucho para que Dios me diera hijas, porque lo pedí desde el inicio, sana. Pero para que Dios me trazara la dirección de qué yo iba a hacer con esa criatura y esa responsabilidad que Dios nos está entregando, que es una gran y tremenda responsabilidad, el ser padre. Por eso que en la Biblia hay numerosas historias de nacimiento que vienen con una posición y con una encomienda tan fuerte que tienen que ser anunciados por ángeles. Y los ángeles le anuncian lo porvenir y cómo deben de hacer con la nueva criatura que han de tener en sus brazos. Y hoy quiero hablarle brevemente de un hombre que sí se detuvo a preguntarle a Dios qué iba a hacer con este hijo que le estaban entregando, en el cual, como siempre, los ángeles se detenían a dar el anuncio, y paradójicamente no era a los hombres sino era a las madres. Les daban el anuncio de que iba a tener un hijo en su vientre. Pero quiero hablarte hoy del padre de Sansón, de Manoa. Este señor, aunque el anuncio no se lo encomendaron a él, sí se preocupó cuando su esposa le dijo que se le apareció un ángel y le dijo que iban a tener un hijo. Y él dijo, pero yo necesito ver ese ángel para que me diga qué es lo que va a pasar con este muchacho. Y es por eso que te invito, y hoy quiero hablar contigo, en el cual le he puesto por título, un padre involucrado. Así como determino que cada padre de Oasis es un padre involucrado. Así que papá y mamá, abran bien los oídos para que escuchemos de qué trata esta historia, que siempre la palabra de Dios nos deja grandes cosas que aprender. Y te invito a que vayamos a Jueces 13 y vamos a leer del 1 al 14. Jueces 13 del 1 al 14. Y vamos a escuchar qué fue lo que pasó en ese anuncio. Jueces 13 del 1 al 14. Dice así: nacimiento de Sansón.
Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Volvieron a hacer lo malo. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no beba vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y dará a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces, guárdenme aquí este versículo 8, que esta es la parte central de lo que vamos a estar hablando. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe los que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciendo: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos de hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Aquí podemos ver la gran encomienda que Dios le estaba entregando tanto a Manoa como a su mujer. Ambos eran padres estériles, nunca habían tenido hijos, y de repente a esta mujer se le aparece el ángel anunciándole el nacimiento, pero un nacimiento con propósito. ¿Por qué? Porque como leímos al principio, dijimos que el pueblo, los hijos de Israel, volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y sabemos que, como historia, el pueblo de Israel había entrado en una etapa dura, donde ellos habían pedido constantemente a Dios tener un rey, tener jueces para que pudieran dirigirlo. Luego de la muerte de Moisés, el pueblo constantemente tenía un tiempo que hacían las cosas como tenían que hacerlas. Luego volvían y se desenfrenaban y volvían y pedían a Dios. Así pasaron 200 años pidiéndole lo mismo al Señor. El Señor duró un tiempo en que no había juez y dijo: voy a enviar. Allí no esperó que ellos oraran para solicitarlo, sino que Dios mismo le envió uno para que fuera el último de los jueces de esa época, y allí envió a Sansón, que fue el juez número 13 de esa época. Entonces, por eso se da esta historia de que tiene que ser alguien apartado para Dios, porque venía con una encomienda y con un propósito divino. Que solo así, cuando el Señor enviaba un ángel, era porque eran hombres apartados para Dios desde o antes
de estar en el vientre de su madre con propósitos divinos. Así podemos nosotros poderlo comparar. Cuando nos dan la noticia de que vamos a ser padres, todo lo que cae en el vientre nuestro es divino. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son herencia de Jehová. Y una herencia de Jehová no puede venir adulterada. Aunque quizás a ninguna de nosotras se nos apareció un ángel para darnos esta noticia, pero sí sabíamos que era por encomienda y voluntad de Dios. Porque sabemos que cuántos espermatozoides luchan nosotras las mujeres como coherederas y portadoras de vida para poder que sea uno o dos, si se multiplica, tener un hijo. Y es por voluntad de Dios, que este más fuerte es el que logra penetrar el útero de la mujer, el ovario, el óvulo, y allí se fecunda un bebé. Entonces, esto es divino. Esto es divino. El pueblo, ¿verdad?, que había clamado por este libertador, por fin, Dios, ellos cesaron de orar, como le dije, y Dios le envió a uno. Entonces, cuando le dije en el 8, que dice Manoa, que oró a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño. Fueron dos preguntas importantes que él, como un padre involucrado, se detuvo a hacerle al ángel. Por eso él quiso que el ángel mismo, aunque su esposa se lo comunicó tal cual, él quería escucharlo por sí mismo, porque esto debe de hacer un padre involucrado. Desde la concepción debe de involucrarse con mamá, que no es un asunto de ella, sino es un asunto del padre, porque a ese fue que Dios puso como líder para poder dirigir la familia. Por eso Manoa se interesó en saberlo todo. ¿Qué vamos a hacer? Esta pregunta: ¿cómo ha de ser la manera de vivir del niño y qué debemos de hacer con él? ¿Qué es un padre involucrado? Es aquel que por designio divino, oigan bien, designio divino, por voluntad divina de Dios, conduce, dirige, se ocupa de la familia con amor y rectitud. Es responsable de proveer las cosas necesarias para la vida de su familia de manera integral. Un padre involucrado es el que está designado por designio divino. Ustedes, papá, no son cualquier cosa. A voluntad de Dios fueron escogidos. Nosotras las mujeres podemos elegir un esposo, pero nuestros hijos no eligen un padre. Cuando nos tocó ser hijos, no nos tocó elegir un padre. Simplemente Dios lo designó por voluntad, porque Él entiende en su soberanía que ustedes como padres tienen todos los elementos necesarios para poder cuidar su herencia. Tienen todo lo que ese nuevo hijo va a necesitar. Él entendió que tanto Manoa como su esposa eran los padres adecuados para poder orientar, dirigir, gobernar la vida, encaminar la vida de Sansón para que pudiera ser en su tiempo el libertador, el juez que iba a representar a su pueblo. Entonces, la función del padre, porque suelen últimamente a denigrar el papel del padre, pero el padre tiene una importancia que nada ni nadie podrá quitársela. Nada ni nadie. Por eso es que le digo: hijos que están aquí, todos somos hijos, y si nuestros padres terrenales ya partieron, entonces nos debemos para ser modelo para nuestros hijos y nietos. Entonces, como hijos, nosotros debemos, es nuestro deber, honrar a papá, honrarlo, distinguirlo, solamente porque fueron elegidos por Dios para que nosotros pudiéramos estar en este plano terrenal. Es por esto que esta función se originó con Dios como Padre Celestial. Primero, Él se puso como modelo de lo que es un padre.
Y por eso otorgó derecho, poder y autoridad. Y le dio el privilegio al hombre de que fuera él el que diera y que pusiera esa semilla en el vientre de la mujer, porque la mujer no se embaraza por sí sola, todos lo sabemos. Y si papá no pone su esperma, nosotros solamente somos ese recipiente que le vamos a almacenar el esperma para que vaya cobrando vida. Ambos son necesarios. Es papá quien determina el sexo, no es la mujer. La mujer solo recibe. Papá es el determinante en todo. Y Dios le otorgó ese poder diciéndole, mira, ya yo te di ejemplo y tú me tienes que seguir lo que yo hice. Entonces papá, por eso es la cabeza en el hogar, pero Cristo, Dios, el Espíritu Santo es su cabeza primero. Esto es una jerarquía con un orden divino. Primero Dios, papá, y luego mamá, y luego los hijos. Pero hoy en día la sociedad ha querido transformarlo todo y por eso todo está de cabeza. Nada funciona bien. Actualmente los hombres no quieren asumir la postura de líder que les fue otorgado por Dios y le otorgan ese derecho a la mujer. Es por esto que muchas mujeres se han visto solas y se han tenido que ver en la obligación de seguir con la encomienda que Dios dijo y no pueden abandonar la herencia de Jehová. Tienen que hacer frente y ellas hacer las veces de papá y de mamá. Muchas han hecho lo mejor lo mejor que han podido, pero sin papá es imposible que esa herencia pueda llegar a buenos términos. ¿Por qué? Porque vamos a estar mirando cuántas deficiencias tienen los hijos cuando no se crían al lado de un padre terrenal. Cuando el padre no está involucrado, cuando el padre no está presente. Crecemos, sí, con toda la lucha que mamá ha hecho y lo agradecemos, pero crecemos con un espacio vacío que nada ni nadie puede llenar. Es por esto que el hombre se echa a un lado y la mamá asume la función de líder. Y cuando es Día de las Madres, la felicitan y le dicen por ser mamá y papá y la llaman mapa. Y no funcionan, porque ese no es el orden de Dios. No funciona. Nos vamos a lo que leímos. Manoah se interesó. Cada padre debe de estar interesado en preguntarle, sobre todo a esta generación de Gilibert, Mariela, Gaby, Ingrid, que no han tenido todavía bebé. Deben de preguntar, Emán, que es la nueva generación, los niños de Gil, cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos de hacer con él cuando reciben la noticia. Eso es lo primero que tienen que hacer, ir delante del altar de Dios y preguntar. ¿Por qué? Porque cada hijo viene con una asignación especial de parte de Dios. Sabemos que hay una herencia espiritual que nosotros le transmitimos a los hijos y también hay una herencia genética. Y cada hijo es único y exclusivo, con un diseño único y exclusivo. Cada hijo debe de ser tratado de una manera diferente, porque aunque son hijos de papá y mamá, son diferentes cada hijo. Entonces cada uno va a tener una metodología de crianza también diferente, porque vienen con asignaciones especiales y diferentes que necesitamos como padre conocer la dirección de Dios para que ese propósito en ese hijo se pueda cumplir. Porque muchas veces como padre, como no lo sabemos cómo hacerlo, nosotros dañamos el propósito de Dios, lo distorsionamos, teniendo roles disfuncionales, roles que no corresponden a como Dios ha dicho para ese hijo determinado. Un hijo que viene con un temperamento y un carácter débil necesita de padres fuertes, equilibrados, para poderlo guiar con el buen consejo y el buen ejemplo de que puedan hacer aquello en el cual Dios le ha dicho, y que el propósito se pueda cumplir. A veces como padre nos empeñamos en que sea mi propósito, mi visión,
tú vas a estudiar lo que yo no pude estudiar. Tú tienes que ser obligatoriamente psicólogo porque yo me quedé no muy buena y tú tienes que completar la obra. No, cada hijo tiene un vaciado. Cada padre tiene un reto en conocer el corazón del hijo para que cuando estemos delante de la presencia del Eterno podamos rendirle al Padre una rendición de cuenta con el hijo que me diste. Y esto fue lo que hizo Manoa, le preguntó cómo debe de ser. Aunque el ángel fue específico y le dijo a la mujer las instrucciones, porque Sansón iba a ser un nazareo, un hijo apartado, consagrado desde el vientre. Él le dijo lo que ella desde el vientre, lo que me da a mí indicar, y a la ciencia, de que desde que cae en el vientre ya tenemos que hacer un trabajo especial. Ya como madre, por eso se le anunció a la mamá y le dijo, tú tienes que dejar, y esta mujer, aquí como dijo, en el 4, ahora pues no beba vino ni sidra, ni como cosa inmunda, pues aquí que concebirás y dará a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Él está diciendo el propósito, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. La mamá tuvo que abstenerse durante todo su embarazo de no comer nada, ni siquiera el derivado de la uva, para que esa criatura pudiera hacer lo que Jehová dijo. Entonces, me imagino que esta mujer se cuidó, que a todos los alimentos no contiene nada, no hay nada que tenga uva, no hay nada que tenga, como nos dice el Señor a nosotras. Cuando nosotros tenemos un embarazo que es de alto riesgo o hay alguna amenaza y nos mandan acuéstese 4, 5, 6 meses, uno no quiere ni siquiera ir al baño para conservar ese bebé. ¿Cuánto más si te anuncian que viene con una asignación de parte del Dios Todopoderoso? Me imagino la incertidumbre que tenía esta mujer. Entonces Manoa tuvo la responsabilidad, porque era un padre involucrado, era un padre que se preocupaba por lo que había de ser. Es por esto que quiero que brevemente compartamos de esta lectura 3 principios de lo que significa esta asignación. Tener un hijo hoy en día asignado con una encomienda de parte de Dios y que sea consagrado en el tiempo en que estamos viviendo hoy es difícil, porque consagrado es apartado. ¿Cómo podemos apartar de esta sociedad tan difícil a nuestros hijos? Los padres de hoy tenemos un gran reto, pero sí podemos, porque contamos con el apoyo divino. Como padres no podemos negociar con el sistema. Como padres tenemos que mantenernos firmes para que ellos vean a través de nosotros, a través de nuestro modelaje, de que sí es posible. A los hijos no les agrada cuando papás se ponen a dar órdenes. Cuando nosotros como padres cristianos le exigimos que ellos deben de modelar a Cristo, nos ven como cosa antigua, porque quieren vivir, jóvenes al fin, quieren vivir tanto en el mundo como en la parte de lo que demanda la espiritualidad. Por eso es que nosotros debemos de ser firmes en el tiempo de la crianza. Una vez que ya el hijo es adulto, mayor de edad, que nosotros fomentamos en ello lo que teníamos que inculcarle para formarlo, darle forma, instruirlo durante el tiempo y el proceso de la niñez, y que ya pasaron a ser entes responsables en su toma de decisiones y son adultos, nosotros como padres pasamos al proceso de guianza, ya no de crianza. Y muchos padres queremos seguir criando, cuando ya no podemos seguir criando, sino guiar. Criarlo es formarlo, dirigirlo. Usted se acuesta a esta hora, usted no hace esto, usted no hace lo otro. Pero ya cuando un hijo está adulto, que se te fue de la casa, como mamá, yo no puedo decirle a Daniela, llegue temprano, acuéstese, ciérrela. Ya ella es independiente y tiene su propio hogar. Ahora yo paso a otro plano
Nunca dejo de ser madre y voy a guiarle con buenas enseñanzas. Que si ella quiere lo toma o si no lo deja. Pero es nuestra responsabilidad los primeros años de vida hasta que son adultos de guiarle como Dios nos encomendó para poder tener entes que realmente puedan consagrar al Señor. Somos nosotros los padres que tenemos la responsabilidad de modelar y evidenciar una relación personal con Dios y así enseñarle a nuestros hijos cómo vivir una vida en el temor de Dios, cómo ellos pueden entablar una relación con Dios, que ellos puedan decir: yo tengo temor no al Dios de mis padres, sino a mi Dios, a mi Dios. Entonces ellos comienzan a tener ese encuentro personal con su Dios, como lo tuvo Sansón en un momento determinado. Manoah asumió el papel de líder y estuvo muy pero muy pendiente conjuntamente con su madre de toda la formación de Sansón, hasta que Sansón determinó no hacerle caso a sus padres. Por eso le dije que quería hablarle de 3 responsabilidades que queríamos tener, que debemos de tener, que nos enseña esta lectura. Y el primer compromiso dice que tiene que ver con la consagración, que ya le hablé. Ya le estuve hablando de que consagrar a un hijo en este tiempo, apartarlo, formarlo, tratar de dirigirlo es difícil, pero no imposible. El segundo compromiso se refiere a la educación y la enseñanza de los principios bíblicos. Educación y enseñanza de principios bíblicos. Que tiene primero papá, porque le dije que papá es el líder. Es papá quien tiene que a los bebecitos leer la historia bíblica, inculcarle, leerle la palabra, que ellos lo vean, que los hijos vean que papá hace un devocional, que los hijos vean que papá se ocupa de orar. Ay, Deborah, ¿y qué hago si no tengo ese modelo? Tú lo harás, pero déjale claro a tus hijos que eso es una función de papá, es de papá, pero tenemos que hacer el trabajo. Este trabajo no se puede delegar, este trabajo es para papá y mamá, inculcarle esto a sus hijos. Responsabilidad de cada padre, trazar normas de conducta y buena guianza. Hoy en día los padres están muy permisivos con sus hijos porque tienen temor a que si le dicen o lo corrigen, como es un muchacho difícil, que se vaya por la calle y se pierda. Peor es que se pierdan dentro de tu casa y tú no cumplas la autoridad de padre. Si se van a frustrar por buena corrección, que se frustren. Yo pago con gusto el psicólogo para que le ayude, porque están traumados hoy en día cuando papá traza normas dentro del hogar. Están traumados. Pues tráumese, y esa es la norma que va mientras usted viva bajo mi techo. No podemos tenerle temor a nuestros hijos. Por eso hoy en día los padres: yo soy su mejor amigo. Usted no es el mejor amigo de sus hijos. Usted es el líder, el que está, el que escucha, debe de darle confianza, porque un mejor amigo es un canchanchan, y el amigo muchas veces, por no ofenderle, le dice sí a todo, pero papá debe decir no cuando él no. Entonces yo no soy amiga de mis hijas, mejor amiga no. Soy su amiga, soy su madre, soy su consejera, estoy aquí para escucharle, pero no soy su canchanchana para decirle sí a todo lo que no está bien. Entonces es la recomendación. Vamos nosotros a asumir ese papel, vamos a orientarlo, vamos a educarlo, vamos a decir: no le tengan miedo, digan no, prohíban, pongan horario, pongan límites, pongan reglas, para que cuando Dios nos pida qué hicimos con esa herencia, podamos decirle: hice lo que tenía que hacer. En un momento determinado, Manoah y su madre lo guiaron e hicieron todo lo correcto delante de Dios. Ya cuando Sansón fue un hombre, miren lo que él hizo en el capítulo 14, número 1.
se le había dicho que mujeres filisteas él no podía tener, porque, como dijimos, en manos de los filisteos Jehová había entregado, era el pueblo enemigo, y él se empeñó después de la buena educación en buscarse una mujer filistea. Dice el 14:1, descendió Sansón a Timna y vio en Timna a una mujer de las hijas de los filisteos, la que le dijeron donde no ponga tus ojos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timna a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre, padre comprometido, le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió, ya un adulto, con su toma de decisiones, muy responsable, y respondió a su madre, tomaré a esta por mujer porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Pero ellos hicieron su papel y le dijeron, no, esa no. Y él, que tenía esa debilidad, se enamoraba a primera vista y se volvía loquito. Todos conocemos la historia de Sansón, cómo Dios lo usó con su fuerza. No quiero resaltar las cualidades de Sansón, sino el papel de sus padres en esta reflexión. Y sabemos que ellos querían dirigirlo hasta el final, para que el propósito de Dios con él se cumpliera, pero él no quiso. Papá y mamá, tú y yo hemos dirigido, y nuestros hijos han tomado sus propias decisiones. Tú no eres, ni yo tampoco, el culpable o la culpable de la toma de decisiones de ellos ya siendo adulto. Ahora, siendo niños, sí. Pero una vez de adulto, ellos pueden elegir y ya tienen el fundamento que se le otorgó. Y conforme lo que ellos elijan, la responsabilidad será de ellos. Como lo hizo Sansón, se casó con esa mujer, fue un fracaso, fue el primer divorcio que tuvo, fue un fracaso. Luego, todos conocemos la historia, siguió cada vez buscando mujeres fuera del propósito de Dios. Se buscó a Dalila y todos sabemos lo que pasó con Dalila y vino la destrucción de Sansón. Dios en su infinita misericordia le dio por última vez la fuerza, porque cuando Dios habla, cuando Dios da un designio, lo cumple. Aún por encima de las decisiones de nuestros hijos, Dios cumple el propósito en ellos. Lo cumple. Dios te dio una palabra como padre, espérala que se cumplirá, siempre y cuando tú hayas hecho con el niño todo cuanto Dios te haya indicado que tenías que hacer. Entonces yo como padre, como madre, levanto mi cabeza y espero el fruto de lo sembrado, independientemente de la decisión que hayan podido tomar. Un tercer y último compromiso dice que todo padre debe encaminar a sus hijos con la ayuda y guía de Dios en la dirección correcta. El ser padre se ha analizado y va mucho más allá del solo procrear. No es solamente hoy en día, por eso es que la paternidad está en juego. El hombre tiene una relación, se pasó una noche loca de copa, de vino, embarazó, se fue y nunca más entró en la escena. Pero la verdadera paternidad es intencional y comprometida. Esa de la que yo estoy hablando, que es la que según el mundo ha pasado de moda. Y esa nunca puede pasar ni pasará de moda. Porque Dios dijo, cuando creó al hombre y a la mujer, le dijo que siguieran fructificando, que siguieran haciendo el mundo, para que siempre haya uno que adore al Señor. Y nuestra descendencia debe de seguir ese ejemplo. En nuestra casa debe de haber uno que siempre adore a Dios. Y ese es el sentido de tener hijos. Los padres intencionales son los que reflejan la actitud de Manoah, a lo cual yo le estoy hablando en esta mañana, que son los padres de Oasis, que tienen esa misma actitud.
Estos son los que tratan de descubrir cuál es la tarea asignada por Dios y se esfuerzan por cumplirla al pie de la letra. Se esfuerzan, luchan. Por eso es que caen con los hijos, vuelven y se levantan, vuelven y retoman, vuelven y aconsejan, vuelven y oran, vuelven y los dirigen, vuelven y le dan una oportunidad, porque es que el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos se tiene que cumplir. Amén. ¿Están aquí? Amén. Entonces, cuando el padre, mire qué pasa, cuando el padre no está involucrado en la crianza de los hijos. Hay una estadística que ya está bien confirmada por los científicos, por los psicólogos, de lo que está viviendo nuestra sociedad en el día de hoy, por papá y mamá no estar de acuerdo en la crianza de los hijos. Cuando papá se determina irse por su lado y olvidarse de la encomienda que Dios le dio, el que sufre es el hijo que Dios le entregó. Entonces no vamos a poder dar hijos sanos y felices a la sociedad. Vamos a darle hijos distorsionados, vamos a tener hogares disfuncionales. Por nosotros como autoridad no hacer lo que nos fue encomendado. Cuando el padre no está involucrado, miren esta estadística, dice que el 85% de los hijos con desórdenes de conducta vienen de familias sin padre. Es un porcentaje muy alto. El 85% de hijos que tienen desórdenes conductuales vienen de un hogar sin padre. Cuando usted aplica el cuestionario de información general y le hace una historia clínica a la familia, papá ausente, papá está involucrado, no involucrado, está conectado, no conectado, lo llama, no lo llama, se ocupa, no se ocupa. Cuando se divorciaron, sí. ¿Tiene el seguimiento económico? No. De vez en cuando se reúne y cuando se reúne acaba la mamá con un desastre. ¿Y qué viene? Como resultado, un desorden conductual en el cual el hijo lo va a manifestar tomando, fumando, conducta delictiva, robando, teniendo hogares disfuncionales también. Hoy tiene una mujer y va a hacer el mismo ejemplo que papá hizo, eso va a imitarlo el hijo. Entonces, los hijos sin padre protagonizan el 71% del abandono escolar en la secundaria y tienen el doble riesgo de cometer suicidio. Esto es confirmado y con un estudio bien preciso y científico. Por eso vemos muchos jóvenes desertando en el área escolar. Ni siquiera un bachillerato lo termina. Porque es papá, la figura de papá, la que trae primero un alineamiento para que el hijo pueda procesar las emociones de manera correcta. Es papá quien se sienta cuando el hijo está confundido a nivel de emociones. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Aarón, ¿qué pasó? Te vi que entraste por ahí y vi tu rostro. Vamos a hablar. Es papá quien va a fomentar aliento para que el hijo no deje la escuela, pese a que le esté yendo mal, que el profesor dijo que yo era y que no vuelva a la escuela. No, usted sí viene. Vamos a sentarnos juntos a hacer la tarea. Te tengo que poner en una sala de tarea. Te tengo que buscar un tutor. Voy a estar contigo, mano a mano. Pero si papá no está, ¿qué hacen los chicos? Soltaron. Mamá no puede, por más que se esfuerce, y ellos abandonan. El 71% de los adolescentes con adicción a las drogas provienen de un hogar sin padre. ¿Dónde está papá? Ausente y desconectado. El 70% de los jóvenes internados en reformatorio, de estos que están aquí en cárceles, crecieron sin un padre. No tuvieron una figura paterna a imitar, alguien que le trazaras
dirección, alguien que le dijera no, que pusiera límite en el momento preciso. El 85% de los jóvenes en prisión provienen de familia en la que solo estaba mamá. ¿Mamá lo hizo mal? No. Yo le estoy resaltando la importancia de los padres involucrados en el hogar. Papá no ha pasado de moda. No ha pasado de moda. Y esta estadística que le estoy dando, el 15 restante o el 30 restante, son los que lo han logrado sin ellos. Porque hay un grupo que lo ha logrado, pero es porque viene con una esencia y alguien, hay un tutor, hay un abuelo, hay un tío que le ha modelado. Y el muchacho, de forma desesperada, ha tomado ese ejemplo para ser un hombre o una mujer de bien. Los adolescentes que viven en un hogar sin sus padres biológicos, oigan bien, son 9 veces más propensos a sufrir de abuso sexual. 9 veces más. ¿Por qué? Porque papá, primero es Dios, que es el techo. Papá y mamá forman la columna, que es lo que van a proteger. Pero si no tengo a papá, la columna está, hay una puerta en donde todo puede ser con mayor facilidad. Puede ser con mayor facilidad. Muchas veces lo tenemos y sucede en casos. No, esto no quiere decir que los padres fueron descuidados. Pero le estoy hablando que son más propensos, 9 veces más a sufrir de abuso sexual. Porque son presa fácil. Porque no tienen un hombre que marque la dirección. Vemos niñitas violadas y que matan porque no hay un papá que se determine, porque mamá tuvo una nueva relación y no hubo un hombre que vigilara a ese otro hombre que entró a la casa, sino que se deja la brecha y se cometen abuso sexual contra los niños. El 70% de los embarazos en adolescentes ocurren en un hogar sin padre. ¿Ven cuán importante es papá? Chicos con desórdenes de conducta, abandonan la escuela, las drogas, están en cárceles, viven en hogar y son propensos a abusos sexuales, los embarazos, eso entre otras cosas, cuando papá no está. Es por esto que es urgente, y con esto termino porque le dije que iba a ser breve, es urgente rescatar el papel activo de los padres en la crianza de los hijos. Como congregación tenemos la responsabilidad de orar constantemente para que en el hogar donde no haya una figura paterna pueda levantarse uno como padre espiritual y diga: yo asumo y adopto a ese muchacho que no tiene una figura. Ustedes, papá de Oasis, tienen la responsabilidad de que si ven a un joven en su sector, ven un sobrino con padres huérfanos de padre vivo, pero que están desconectados, que no están recibiendo la guianza correcta, asúmanlo como un hijo. Agárrenlo y adóptenlo de manera espiritual para que puedan guiarle y orientarle, y ese hijo sea rescatable y no entre dentro del conteo de estas estadísticas. Aún es posible, por eso es que la sociedad está de cabeza, porque no hay un hombre que gobierne la casa, no lo hay, y es responsabilidad que Dios le asignó al hombre, no a la mujer. Dios no habló con la mujer. Desde el principio de la creación, Dios se dirigió a Adán, no a la mujer. Por eso, mujeres, es los hombres los que tienen la autoridad en la casa. Nosotras somos la ayudadora, la coheredera, la ayuda idónea. Debemos de ir donde papá a contar lo que pasa, porque él corrige de una forma diferente.
Él ama de una forma diferente. Él instruye de una forma diferente. Papá es diferente en todo a nosotras porque su rol es diferente. Papá, tus hijos te necesitan porque tu modelaje es diferente al de mamá. Llega un tiempo en la crianza donde mamá tiene que echarse a un lado porque hace falta la figura de papá. Cuando el hijo está asumiendo el rol y está entrando en el conocimiento sexual con identidad, necesita a papá de su lado para él imitarlo cuando se afeite, cuando se pone el perfume, cuando se pone la correa, cuando se para derecho. Todo en ese trayecto es papá el necesario. Por eso es que le exhorto que vamos a rescatar la paternidad. Aún estamos a tiempo. Si hemos identificado que no hemos hecho las cosas correctas, que no hemos sido los padres correctos, todavía estamos a tiempo de rescatar a nuestros hijos y de ir delante de ellos y sencillamente decirle: mira, sabes que no he sido un buen ejemplo como padre, pero deseo que me dé la oportunidad para yo ser tu padre y modelar para que tú seas el hombre o la mujer correcta. Las mujeres necesitamos el modelaje de papá, porque a través de ustedes es que nosotros nos enamoramos. Son el primer amor que tenemos. Yo quiero un hombre como mi papá, que hable como él, que dirija como él, con sus características buenas y malas, porque es de allí, del hogar, donde sacamos todo. Yo llevo, cuando me caso, un 50% de lo que vi de mi mamá y de lo que vi de mi papá. Luego de adulto, yo determino pasar por el sedazo y decir: papá tenía esta cosa mala, no me la llevo a mi casa. Mamá tenía esto, no me lo llevo. Pero ¿cómo una mujer se va a sentir amada, cuidada, protegida, si no vio en los padres, en sus padres, este modelaje? No puede. Si nosotros como padres no se lo modelamos, no le estamos diciendo a nuestros hijos: elijan como ustedes quieran. El hombre la maltrata y entienden que eso está bien, porque no recibieron esa guianza. Entonces, si no lo hemos hecho bien, vamos a hacerlo bien. Si ya nuestros hijos están adultos y tienen hijos, por nuestro nieto, que también somos ese modelaje y lo podemos corregir. Es por esto que mi oración y deseo es que todos nosotros, papá y mamá, los llamados a esta gran aventura de la paternidad, hagamos un acto y nos preguntemos, como hizo Manuel: ¿cuál es el verdadero significado, Señor, por el cual tú me entregaste a este hijo, a esta hija? ¿Qué tú quieres con este hijo, con esta hija? ¿Cómo yo debo de guiarlo? ¿Cómo debo de criarlo? ¿Cómo debo de educarlo? ¿Qué he hecho mal hasta ahora que no ha sido un hombre o una mujer de bien? Recuerden que todo lo que le hemos dado a nuestros hijos, ellos son el reflejo el día de hoy y sus decisiones, luego después de lo que tú has hecho. El verdadero padre es el que es responsable, el que está presente, el que está conectado, el que está involucrado. Así que te exhorto, papá de Oasis, a que siga presente, siga conectado y siga orientando con el ejemplo, que nunca será tarde para nuestros hijos. Le necesitamos como esposa, como madre, le pedimos a grito que cumplan su rol, para que sus hijos puedan honrarnos a nosotras como madre, ustedes de primeros honrarnos como su esposo y modelarle a los hijos de cómo se debe de tratar a una dama. Y las mujeres, con el cuidado que tenemos para con los padres, le decimos a las hijas cómo se debe de tratar a un cabeza de